Estados Unidos entra en un periodo inflacionario de recesión y crisis económica. ¿Es esto lo que va a suceder o es parte de un mero ciclo que invariablemente ocurre a cada ciertos años? En este episodio te presento información y datos que te van a ayudar a tomar decisiones educadas, informadas y basadas en hechos reales, no solo noticias por internet. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Su amigo y consultor de inversiones en bienes raíces, César Cepeda, trayéndote este nuevo episodio. Ahora que las noticias son un poquito consternantes, las tasas de interés, la recesión, la guerra en Ucrania, el precio de la gasolina, y parece ser que todo se nos viene abajo después de 2 años de una pandemia, de interrupción de cadenas de distribución y graves problemas económicos. Te quiero compartir algunos datos y estos datos específicos a bien raíz para que puedas tomar un juicio correcto y determinar de qué tamaño es el problema en Estados Unidos, de qué tamaño se viene la gravedad de este asunto de inversión. Permíteme compartir mi pantalla contigo porque te voy a ofrecer unos datos muy interesantes. Esta es la tasa fija, el rendimiento de la tasa fija de los créditos hipotecarios en Estados Unidos históricamente. Entonces, como podemos observar, tenemos tasas. En los 1980 estuvimos en los 15%. Sucesivamente fue bajando gradualmente. Esta fue una crisis económica. En el 2000, el tech bubble, aquí estuvimos intereses del 8%. Después, la crisis económica del 2008, los créditos hipotecarios, recordaremos, esta fue una crisis de vivienda y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa después de la crisis del 2008? Las tasas se mantienen casi a cero. La Reserva Federal las tenía casi a cero, las tasas hipotecarias, como podemos ver, 3% a lo largo de 30 años, tasas fijas. ¿Qué es lo que pasa en este periodo que están repuntando? Actualmente se encuentran a 5.50, 5.75 el día de hoy. La tasa de interés a 30 años la acaba de incrementar la Reserva Federal en medio punto y se esperan incrementos subsecuentes este año para poder compensar el efecto inflacionario que es brutal en Estados Unidos. Pero para tener una perspectiva, te quiero presentar esto. Vamos a pensar, por ejemplo, aquí en el 2011. Tenemos tasas de interés del 5%, febrero del 2011. Una tasa de interés del 5%, muy parecida a la que tenemos el día de hoy. Para tomar una perspectiva, vamos a ver en el área, esto se puede hacer para todo el área de Texas. En específico, nosotros estamos construyendo, invirtiendo en el sur de Texas, en McAllen, Texas, y entonces vamos a tomar este comparativo. En enero del 2011, el área de McAllen tuvo 42 ventas. Esto es nuevo, antiguo, nueva construcción, casas pequeñas, casas grandes, son ventas totales de casas. Vamos a olvidarnos en el volumen de dólares porque obviamente del 2011 acá los precios han cambiado considerablemente. En aquel entonces el precio promedio era $124,000. Ahorita eso es irrisorio. Pero 42 ventas, vamos a pensar. Esto es en enero del 2011. Sucesivamente vamos progresando y entonces tenemos enero del 2022, tenemos 92, tenemos más del doble de ventas. Obviamente el precio de promedio que era de 124,000, ahorita lo tenemos en 258,000. Pero algo que te quiero comentar que es muy importante, y repito, este ejercicio se puede hacer para San Antonio, Houston, Woodlands, Dallas, donde tú desees en el estado de Texas. Quiero que observes la columna de la derecha. Esto es muy importante. 7.3 significa meses de inventario. Quiere decir que si no sale ni una casa más al mercado el día de mañana, el mercado completamente va a agotar el inventario en 7.3 meses. Y así sucesivamente.
Vemos 8 meses, 7 meses, va reduciendo a 6 meses. Bueno, ahorita el mercado en el área metropolitana de McAllen es de 1.3, muy parecido a lo que pasa en San Antonio. En Houston estamos hablando de 20 días, en Austin 15 a 20 días, en Dallas 20 días. ¿Qué significa esto? Que si no sale al mercado una sola casa más el día de mañana, en 15 días se acaba absolutamente el mercado. Un mercado equilibrado es 6 meses, donde compradores compiten con vendedores y tienes opciones de compra y tienes opciones de venta. Ahorita el mercado en McAllen es de 1.3. ¿Qué significa esto? Que sacas una casa al mercado y hay ofertas múltiples. Hay gente que está esperando poder comprar casa. Ahora, ¿qué pasa con las tasas de interés que están subiendo? Y están subiendo excesivamente, pero como vimos en la gráfica anterior, suben excesivamente de un punto de cero, donde estábamos. Si tienes una tasa de cero y le pones 1%, subió 100%, y entonces las noticias son dramáticas y las noticias te están diciendo que hay una crisis económica en Estados Unidos. No estoy minimizando el hecho de que tenemos un efecto inflacionario gravísimo, una interrupción de cadenas de distribución. Acabamos de pasar por el COVID, que todavía no salimos, y ahora la guerra y el precio de la gasolina. No estoy haciendo caso omiso a eso, pero para tomar una perspectiva tenemos que partir 5% en muchos países darían lo que se pudiera por esta tasa de interés. Ahora, ¿qué pasa con la gente, las familias que no desean comprar? Tienen que habitar una casa o tienen que habitar un apartamento, pero ¿qué pasa con las familias que tienen que vivir en algún lado? Entonces, como podemos ver, esta familia dice, las casas están carísimas, yo no quiero comprar. Bueno, nos vamos a la renta. Una renta promedio, aquí lo podemos observar, $2,500, $2,000, $2,200. Estamos hablando de una casa comparada a las que yo les estoy comentando. Obviamente hay apartamentos mucho más económicos, hay todo tipo de vivienda, pero si te fijas aquí, tenemos 2,700, 2,400, aquí hay una de 5,000, debe ser muy grande la casa. Entonces, vámonos aquí, te quiero mostrar. Una casa promedio va a costar $300,000. $300,000 si le ponemos un enganche de 30,000, que aquí en Estados Unidos se pueden comprar casas con el 3.5% de enganche. O sea que esta casa de $300,000, si la familia califica para el préstamo hipotecario, con $10,000 la pueden comprar. Obviamente el préstamo va a ser muchísimo más caro, pero para este ejemplo, $30,000. Se van a financiar $270,000. Y estoy asignando una tasa de interés del 6%. Fijo a 30 años, más los impuestos prediales. Hay un seguro que se cobra cuando tienes un enganche muy bajo, es un seguro y se está agregando al pago mensual, independientemente del seguro de la casa, que son $1,000 al mes. Y ese es un solo ejemplo. En este ejemplo, el pago a la hipoteca va a ser de casi $2,200 al mes. $2,200 al mes, cuando tú puedes rentar por $2,200 a $2,500. Ventajas y desventajas las veremos en otro video. Pero lo que yo me refiero es que al subir las tasas de interés, suben las rentas. El arrendador que tiene una propiedad y que tiene que pagar financiamiento por esa propiedad no va a dejar la misma renta, no lo va a ofrecer al mercado. El mercado, ahorita el efecto inflacionario es igual para todos. Entonces, ¿qué pasa con esta familia? Pueden decidir comprar, obviamente, calificando el préstamo y teniendo estos $30,000 en la bolsa. Pero esta familia puede optar por comprar una casa a $2,200 o rentar por $2,200 a $2,500, que nunca va a ser la misma calidad. La casa de renta es de inversión. Esta casa es para una familia. Con esto te quiero dar a mostrar que si bien el efecto inflacionario ha sido brutal en Estados Unidos, la madera sube y baja. La madera es el primer componente, madera y concreto, el primer componente de nueva construcción en los Estados Unidos, y como sube inmediatamente y es una volatilidad muy grande, realmente es especulativo. No hay precio fijo, no hay programación, no puedes planear tu construcción a mediano plazo.
pero al mismo tiempo los precios están subiendo y al mismo tiempo las tasas de interés. ¿Quién es el que va a pagar los platos rotos del consumidor? El consumidor es el que o tiene que pagar más para comprar una casa o tiene que pagar más para rentar una casa. Y con esto te quiero mostrar que la demanda no ha disminuido. Es nuestra experiencia que desde que se incrementan las tasas de interés, en lo absoluto se ha disminuido. Al contrario, tenemos cantidad de familias que están esperando construcción nueva en diferentes precios, diferentes presupuestos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La gasolina ha subido muchísimo y ahora con la guerra de Ucrania, más. Las cadenas de distribución, si bien están un poco interrumpidas, y es mucho más difícil el conseguir insumos que antes. China está ahorita con un grave problema de COVID, la transportación de China es mínima, entonces las cadenas de distribución en Estados Unidos se ven, si no paradas, se ven muy reducidas. Los tiempos de espera son mucho más largos. La inflación, sabemos, es rampante. La inflación sube en los precios como en nuestros países latinoamericanos en algunos tiempos y devaluaciones. Bueno, aquí no se tienen devaluaciones. Todos los días hay un desliz del dólar y ahorita el dólar está muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hace 2 días estaba yo viendo una noticia que decía: las tasas de interés ocasionan que el mercado hipotecario caiga en casi 80%. Observemos esta noticia: mercado hipotecario cae en 80%. Y es lo primero que nosotros vemos en el encabezado. Entonces, inmediatamente pensamos Estados Unidos está en crisis. Hay una crisis económica grandísima. Analizando el reportaje, veo que el 77% de la reducción de los préstamos hipotecarios son refinanciamientos. ¿Por qué? Porque antes había familias que tenían la casa hipotecada al 5% a 30 años y de repente las tasas están al 3% y todo el mundo se dedica a estar refinanciando para tener un pago menor. ¿Realmente cuál ha sido el efecto nacional de la reducción de aplicaciones hipotecarias para nuevos compradores? El 10%. Claro está, cada vez que nosotros tenemos un incremento de costos, un incremento de tasas de interés, menos familias van a poder. Pero ¿cuál ha sido el efecto real de la disminución de las familias que pueden comprar casa o por lo menos que se interesan en aplicar un préstamo hipotecario? 10%. Y claro, no lo estoy minimizando, pero si decimos 10% en lo que va del año, en 4 meses o en 6 meses, es brutal. Sí, vamos a verlo en perspectiva. La Reserva Federal acaba de tener el incremento de tasas de interés más grande de los últimos 20 años. Entonces, ¿qué pasa? Mientras más caro esté el costo del dinero, menos familias van a poder aplicar un préstamo hipotecario y más familias están yendo por la opción de renta y los arrendadores están subiendo las rentas, las están incrementando. 35% de las casas de habitación del país están siendo adquiridas por fondos de inversión, donde son arrendadores corporativos, donde van a subir las rentas a las familias. Ese es el efecto inflacionario. Entonces, con eso te quiero dar cierta información para que puedas tú tomar una decisión. Yo sé que las noticias son alarmantes y los encabezados más, y nos dejamos llevar por ciertas perspectivas. Así bien, te la dejo para que puedas analizar esta información. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Será en realidad que nos vamos encaminando hacia un fenómeno de crisis económica o será que es parte natural de un ciclo donde pasamos la peor parte con la pandemia y estos son los rezagos que quedan de la pandemia? Si te puedo dar mi opinión, yo me inclino más por lo segundo. La crisis la estuvimos viviendo por 2 años y no nos dimos cuenta. ¿Por qué no nos dimos cuenta? Porque el gobierno federal en Estados Unidos prácticamente regaló más de 2,000 millones de dólares, 2 trillones de dólares. Y ese exceso de dinero que prácticamente se regaló a la población cayó en la economía nacional y es lo que está causando la inflación que tenemos ahora. Esperamos que venga un efecto grave donde las casas habitación se detengan, los locales comerciales, las bodegas. En mi opinión, no va a pasar o no va a pasar en el corto plazo.
y debido a los datos que te acabo de proporcionar. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? Hay personas, clientes, inversionistas que son más polémicos y que creen que el mundo se va a acabar al día siguiente, y muy respetable su opinión. Y habemos otros donde pensamos que esto es parte natural de un ciclo, que no hemos tenido ese ciclo en 14 años. La última vez fue 14 años y estamos por entrar a un ciclo, pero yo creo que ya pasamos por la peor parte. Como siempre, estamos para servirte, estamos para darte nuestra opinión en el campo de las inversiones de bienes raíces. Si consideras que estos videos son de utilidad, te invito a que te suscribes, hagas clic a la campanita donde te van a llegar nuestras periódicas comunicaciones y nuestros episodios. Te agradezco mucho tu atención.